Vamos a presentar entonces el PowerPoint. Bien. Comenzamos entonces con esta segunda clase de bioquímica. Que tengan todos un buen día. Hoy vamos a tratar 3 vías metabólicas muy importantes para el metabolismo energético, como son el complejo de la piruvato deshidrogenasa, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y también la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Es decir, que en el día de hoy vamos a partir de esta molécula tan especial que es el piruvato, un compuesto de 3 átomos de carbono con un grupo cetónico y un grupo carboxilo, como ácido que es decir, es un cetoácido. Y a partir de este piruvato vamos a llegar por un camino bastante complejo hasta la molécula energética por excelencia, que es el ATP. Es decir, que la energía química va a ser empaquetada en esa molécula de ATP. Ese es el camino que vamos a seguir en el día de hoy. Como partimos del piruvato, cabe destacar que el piruvato es una molécula que es considerada como una encrucijada metabólica. Es decir, que a partir de ella se pueden generar diferentes compuestos y también que algunos compuestos pueden dar piruvato. Como sabemos, la vía más conocida de obtención del piruvato es la glucólisis, por la cual la glucosa es oxidada y convertida en 2 moléculas de piruvato, como vemos aquí, de 3 átomos de carbono. Este piruvato, que está ubicado en el centro, también puede ser convertido en alanina, que es un aminoácido, mediante una catálisis, una reacción catalizada por una transaminasa, la alanina transaminasa, o sea, la que, digamos, también llamamos GPT, que ustedes conocen, es una enzima que se utiliza mucho en el diagnóstico y el seguimiento de patologías hepáticas. Y estamos ubicados en este momento en el citosol, es decir, que esta reacción se produce en el citosol. En el citosol también, en algunos casos, el piruvato puede dar lactato, catalizada esta reacción por la lactato deshidrogenasa, es decir, una enzima que va a catalizar reacciones de óxido-reducción. Esta reacción es reversible, al igual que la reacción de transaminación, que también es reversible. Y recordemos que esta reacción de conversión de piruvato en lactato se produce cuando en situaciones de falta de oxígeno, mejor dicho, de disminución de la disponibilidad de oxígeno, y necesitamos que el NAD reducido que se ha generado en la glicólisis sea reoxidado en el citoplasma, entonces utilizamos esta reacción mediante la cual el piruvato, que es un cetoácido, se convierte en un hidroxiácido y el NAD reducido se va a pasar a ser NAD oxidado. De manera tal que es una reacción que se utiliza para reoxidar el NAD reducido formado en la glicólisis y así poder continuar obteniendo energía de la glicólisis. Las 2 reacciones que tenemos abajo, en cambio, se dan en la mitocondria. Una es la transformación del piruvato en oxaloacetato, que como ven acá, el oxalacetato es una molécula que tiene 4 carbonos. Es decir, que lo que ha ocurrido para transformar el piruvato en oxalacetato es una carboxilación, una reacción que es, en cambio, irreversible, a diferencia de las 2 que mencionamos antes. Y es una reacción muy importante porque va a proveer de oxalacetato a el ciclo de Krebs, que es lo que vamos a ver también hoy, esa vía metabólica cíclica. Por otra parte, el piruvato puede sufrir lo que se denomina una descarboxilación oxidativa y convertirse en acetilcoenzima A. En este caso, como se ha descarboxilado, la acetilcoenzima A va a tener 2 carbonos, es decir, uno menos que el piruvato.
Y por otra parte, si condensamos los dos compuestos que mencionamos anteriormente, es decir, el oxalacetato de 4 carbonos con el acetilcoenzima A de 2 carbonos, esa reacción de condensación catalizada por la citrato sintasa da lugar al citrato que tiene 6 carbonos. Y en realidad esta reacción es la primera reacción del ciclo de Krebs. Acá lo vemos al citrato o ácido cítrico, compuesto, como dije, por 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos, y ven que hay 3 carboxilos, por eso también el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico también se denomina ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Es decir que estos son los destinos que puede tener el piruvato. Bien, nos vamos a centrar ahora en la descarboxilación oxidativa del piruvato, reacción, como les mencioné antes, irreversible, mediante la cual el piruvato de 3 carbonos se convertía en acetilcoenzima A. Para lo cual, el piruvato que está generado en el citosol de la glicólisis debe ingresar a la mitocondria, como ya les mencioné. La membrana externa mitocondrial no tiene problema para el ingreso de moléculas pequeñas como el piruvato que pasan a través de una proteína denominada porina porque tiene forma de un poro y que permite el pasaje del piruvato por la membrana lisa mitocondrial externa. Pero cuando llegamos a la membrana mitocondrial interna, es muy selectiva en cuanto a lo que deja pasar y el piruvato va a poder pasar gracias a que existe un transportador que le permite su ingreso. Denominado piruvato translocasa en general, es un transportador de piruvato. Y ese transportador pasa el piruvato a través de él junto con protón. Un protón que se acumula aquí en el espacio intermembrana con el traslado de los protones que ocurre en la cadena respiratoria, que también está enclavada en la membrana mitocondrial interna. Es decir, que el piruvato debe sufrir varios cambios químicos para pasar de ser un cetoácido a un acetilcoenzima A. En primer lugar, dijimos que ingresa en este gráfico de la derecha a la mitocondria y todos estos cambios ocurren en el interior de la mitocondria. Debe descarboxilarse. Una vez que se descarboxila, o sea que sale estos carbonos del carboxilo terminal de aquí como dióxido de carbono, debe oxidarse y debe unirse a la coenzima A. Son demasiados cambios químicos para ser catalizados por una única enzima. Entonces, de hecho, estos cambios van a ser catalizados por un complejo enzimático que se denomina el complejo de la piruvato deshidrogenasa. Este complejo de la piruvato deshidrogenasa va a estar formado por múltiples copias de 3 enzimas que están asociadas, la enzima 1, la enzima 2 y la enzima 3. 3 enzimas y 5 coenzimas. La primera, denominada enzima 1, está asociada al pirofosfato de tiamina y es la denominada piruvato descarboxilasa. Es decir, que va a catalizar el primer paso de la salida del dióxido de carbono. La segunda enzima está asociada al ácido lipoico, que es un ácido graso de 8 carbonos, denominado esta enzima dihidrolipoil transacetilasa, que va a participar entonces en la transferencia de los grupos acetilos hacia la coenzima A. Y por último, una enzima 3 asociada a la coenzima FAD, que se denomina dihidrolipoil deshidrogenasa, que va a catalizar una oxidación. También intervienen como coenzimas la coenzima A y también el NAD, que va a actuar en la última etapa. Es decir, que todo este complejo está formado, como dije, por estas 3 enzimas, por las 5 coenzimas y además, como vamos a ver también, intervienen en el complejo enzimas que son quinasas y fosfatasas
para intervenir en la regulación de este importante complejo, y no nos olvidemos que la reacción entonces es una reacción irreversible, de forma tal que el acetil-CoA no puede volver a formar piruvato y por ende acetil-CoA no va a poder formar glucosa. Es decir, que no va a ser un sustrato gluconeogenético. ¿Por qué? Porque no puede dar piruvato y el piruvato sí puede dar glucosa, pero si ella no puede dar piruvato, no va a poder dar glucosa el acetilcoenzima A. Bien, veamos un poquito más en detalle cómo actúa este complejo, del cual tenemos que acordarnos entonces que son 3 enzimas y 5 coenzimas. Primero lo tenemos aquí al complejo listo para catalizar la reacción, enzima 1 ligada a pirofosfato de tiamina, enzima 2 ligada a ácido lipoico, enzima 3 ligada a la coenzima FAD. Ingresa el piruvato y lo que va a hacer es unirse a la enzima 1 que va a catalizar la descarboxilación. Y además va a quedar unida ese grupo de 2 carbonos que queda después que se descarboxila a el pirofosfato de tiamina, que es la coenzima de la enzima 1. A continuación, lo que va a ocurrir es que va a actuar ahora la enzima 2 y ese grupo de 2 carbonos va a unirse al ácido lipoico que tiene como coenzima la enzima 2. Y además se va a producir una oxidación. Acá tenemos un grupo oxidrilo que va a pasar a grupo ceto y en ese caso ocurre entonces de alcohol aceto una oxidación. Bien, luego va a ser transferido hacia la coenzima A para formar el producto de este complejo que sería la acetilcoenzima A. Bien. El ácido lipoico, que tiene grupos sulfidrilos, queda, digamos, con los 2 hidrógenos, es decir, que queda en un estado reducido y debe volver a formar acá un puente disulfuro, es decir, a perder esos hidrógenos. Y para eso va a actuar la enzima 3, que es una deshidrogenasa, que va a tomar los hidrógenos del ácido lipoico y va a regenerar ese puente disulfuro, y mientras esos hidrógenos que estaban, digamos, en el FAD, porque ahora pasan al FAD reducido, debe volver a ser FAD oxidado, y para eso interviene la coenzima NAD, que toma los hidrógenos del FAD y se reduce. Y entonces queda generado el FAD, como al principio, todo el complejo como estaba inicial, para volver a generar nuevamente el proceso de catálisis, de conversión de piruvato en acetilcoenzima A. Bien, este complejo tan importante, digamos, para el metabolismo energético, porque es el que va de alguna manera a conectar la glicólisis con el ciclo de Krebs, es un importante sitio de regulación. De hecho, que si su objetivo es generar energía para después entrar al ciclo de Krebs, donde se va a generar mucha energía en la cadena respiratoria y más específicamente en la fosforilación oxidativa, entonces cuando haya mucho ATP, este complejo se va a inhibir o frenar. De la misma manera, el producto final, que es acetilcoenzima A, y el NAD reducido también van a frenar a este complejo enzimático, es decir, lo van a inhibir, actuando como efectores alostéricos. Igual, cuando haya necesidad energética, lo que se va a ver manifestado por la presencia, o mejor dicho, el aumento de concentración de ADP y AMP, estos 2 efectores van a activar al complejo de la piruvato deshidrogenasa. Bien, no solamente pueden actuar directamente de un modo más rápido como efectores alostéricos sobre esta enzima o este complejo, mejor dicho, enzimático, sino que también podemos tener una regulación por fosforilación y desfosforilación del complejo piruvato deshidrogenasa.
de forma tal que el complejo piruvato deshidrogenasa, cuando se encuentra fosforilado, está inactivo. Y para fosforilarlo o para inactivarlo, debe actuar una enzima denominada piruvato deshidrogenasa quinasa, que como toda quinasa introduce grupos fosfatos. Bien, esa piruvato deshidrogenasa quinasa, que forma parte también del complejo de la piruvato deshidrogenasa, está activada por el acetil-CoA, por el NAD reducido y por el ATP. O sea que pueden actuar directamente como efectores alostéricos o pueden actuar activando a la quinasa del complejo que fosforila y al fosforilar inactiva al complejo. Mientras que una enzima denominada piruvato deshidrogenasa fosfatasa, que es capaz de sacar este grupo fosfato que está aquí, va a hacer que el complejo vaya a una forma activa. Por ejemplo, la insulina va a activar de algún modo a esta fosfatasa. Bien, de manera tal que lo que hay que tener bien claro, como lo habíamos mencionado en la clase pasada, que esta vía que interviene en el metabolismo de obtención de energía responde al estado de energía de la célula, de forma tal que si hay demasiado ATP, o sea, más de lo que la célula está necesitando, entonces se frena el complejo de la piruvato deshidrogenasa. Bien. Veamos ahora la continuación, que sería el ciclo de Krebs. Lo primero que tenemos que ubicarnos es que en el ciclo de Krebs es una vía metabólica cíclica que se produce en el interior de la mitocondria y más específicamente en la matriz mitocondrial, ese espacio que delimita la membrana mitocondrial interna. ¿Cuáles son, antes de ver paso por paso el esquema, cuál es, mejor dicho, el esquema general del ciclo de Krebs? Al ciclo de Krebs va a ingresar ese acetil-CoA que habíamos generado por el complejo de la piruvato deshidrogenasa, y luego de dar una serie de vueltas y de conversiones en diferentes complejos, el resultado final de una vuelta va a ser que se generan 3 NAD reducidos y un FAD reducido. Es decir, hay 4 etapas en las que se producen oxidación de compuestos y los electrones y los protones de esos procesos oxidativos van a ser tomados por las coenzimas que van a pasar a ser coenzimas reducidas. Por otra parte, se forman 2 moléculas de dióxido de carbono y también hay una fosforilación a nivel de sustrato que consiste en una conversión de GDP en GTP. Ese sería el esquema más general y que no debemos olvidar del ciclo de Krebs. Bien, otra cuestión que debemos tener en cuenta es tener claro cuántos átomos de carbono va teniendo cada uno de esos intermediarios del ciclo de Krebs. Entonces, habíamos dicho que el ácido pirúvico tenía 3 carbonos y que por la descarboxilación oxidativa catalizada por el complejo piruvato deshidrogenasa se convertía en un acetil-CoA de 2 carbonos. Ese acetil-CoA de 2 carbonos, también lo mencionamos, se unía al oxalacetato de 4 y obteníamos un ácido cítrico de 6 carbonos. Luego ocurren 2 etapas en las cuales se producen descarboxilaciones oxidativas, es decir, que perdemos dióxido de carbono y al oxidar el NAD se reduce, de 6 carbonos pasamos a 5 y en la siguiente descarboxilación oxidativa, donde perdemos otra molécula de dióxido de carbono, el compuesto de 5 pasa a ser de 4. Y de ahí en más, los intermediarios del ciclo de Krebs siguen con 4 carbonos. Ocurre la formación de primero GTP y después ATP, es decir, fosforilación a nivel de sustrato.
ocurre otra oxidación en la que el FAD se reduce, ocurre otra oxidación en la que el NAD se reduce, pero los compuestos siguen siendo de 4 carbonos. Si lo vemos más en detalle aquí, podemos ver que el acetil-CoA con el oxalacetato dan citrato, que el citrato después pasa a un isómero denominado isocitrato, y ese isocitrato se descarboxila, se oxida, es decir, que salen electrones, y da el alfa-cetoglutarato, entonces, que va a ser de 5 carbonos. Luego, otra descarboxilación y obtenemos el succinil-CoA, que va a ser de 4 carbonos. La formación de ATP por fosforilación a nivel de sustrato, por la cual se rompe este enlace de alta energía que une el succinil a la CoA, y succinato, fumarato, malato y oxalacetato siguen siendo entonces de 4 carbonos. Y acá vemos que los 4 lugares en los cuales se producen oxidaciones, esos electrones juntos con los protones son trasladados por las coenzimas reducidas a la cadena transportadora de electrones, donde van a ser reoxidados, es decir, van a formar NAD oxidado y FAD oxidado, y donde también se va a formar el ATP. Bien, esto sí sería un esquema del ciclo de Krebs más en detalle. No es necesario que sepan con tanto detalle las fórmulas, pero sí que conozcan cuáles son las transformaciones que se van a producir, y para entender las transformaciones hay que ver lo que ocurre en las fórmulas químicas. De manera tal que comencemos por el principio. Acetil-CoA, que venía del complejo piruvato deshidrogenasa, oxalacetato se unen por acción de la citrato sintasa, ¿sí? Se va a liberar el acetilcoenzima A y se va a formar el citrato. Luego el citrato, para pasar a ser isocitrato, donde lo único que tiene que ocurrir es la transferencia de este grupo oxidrilo a otro carbono, primero se deshidrata, es decir, que pierde agua por acción de una enzima, catalizado por la acción de una enzima denominada aconitasa. Cuando pierde agua, pierde ese grupo oxidrilo y se introduce un doble enlace. Luego, volvemos a hidratar por la misma enzima aconitasa y en este caso ya el oxidrilo se inserta en otro carbono. Es decir, que para cambiar de lugar, digamos así, ese oxidrilo, debemos primero deshidratar y luego se debe hidratar. Y así obtenemos el isocitrato, un isómero. Ese isocitrato va a ser transformado en oxalosuccinato primero por la isocitrato deshidrogenasa. Es decir, que vamos a tener un proceso de oxidación. Deshidrogenar es una forma de oxidar. Y los hidrógenos van a ir a parar al NAD, que va a transformarse en NAD reducido. Como vemos aquí, este es un intermediario, el oxalosuccinato, en donde es un intermediario que está oxidado con respecto al isocitrato. El isocitrato tenía oxidrilo, pasa a aceto, es decir, que se oxida. Catalizado por la misma isocitrato deshidrogenasa, se descarboxila, de manera tal que perdemos este carboxilo que está en el centro y pasa a formarse el alfa-cetoglutarato, que ya tendrá un carbono menos, es decir, 5 carbonos. Bien, luego ese alfa-cetoglutarato va a digamos, convertirse en succinil-CoA mediante la acción de un complejo de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que es un complejo muy similar al de la piruvato deshidrogenasa, es decir, también formado por 3 enzimas y las mismas 5 coenzimas. Y ese complejo va a lograr, digamos, oxidar de manera tal que el NAD entonces va a pasar a NAD reducido, y vamos a ver además que se incorpora una coenzima A y que se descarboxila, de forma tal que ahora tenemos este compuesto que es el succinil coenzima A,
que está unido a la CoA y que va a tener entonces 4 átomos de carbono, porque ha perdido uno en la descarboxilación. Bien, ese enlace que une el azufre de acá a la CoA es un enlace de alta energía. Y ese enlace que guarda tanto energía puede ser, digamos, transferida esa energía de ese enlace al GDP para formar GTP. De manera tal que luego de la succinilcoenzima A, por la acción de la succinato tioquinasa, que lo que está fosforilando es el GDP, va a perder la CoA porque se rompe el enlace de la CoA que estaba unido por un enlace de alta energía y la energía liberada va a ser utilizada o empleada para que el GDP se transforme en GTP. Y vamos a tener ahora entonces un intermediario denominado succinato. Bien, ese succinato va a ser deshidrogenado por la succinato deshidrogenasa y va a convertirse entonces en el producto denominado fumarato, que tendrá un doble enlace porque ha perdido 2 hidrógenos. Esta enzima, succinato deshidrogenasa, es la única enzima de todo el ciclo de Krebs que en lugar de encontrarse en la matriz se encuentra adosada o adherida a la membrana mitocondrial interna. De manera tal que en este paso se forma un FAD reducido que directamente va a tomar contacto con la cadena respiratoria que está también enclavada en la membrana mitocondrial interna. Luego que se forma el fumarato, actúa una enzima denominada fumarasa, se incorpora agua y el enlace doble del fumarato desaparece, mejor dicho, va a incorporarse un oxidrilo formando un ácido denominado malato o ácido málico, que es un hidroxiácido. Este malato es el que puede salir porque tiene un transportador mitocondrial hacia la gluconeogénesis. Luego actúa una malato deshidrogenasa, mediante la cual ese grupo oxidrilo pasa a ceto, es decir, que cataliza una nueva oxidación, y el NAD que estaba oxidado pasa a NAD reducido. Es decir, que una vez que da toda la vuelta el ciclo de Krebs, vuelve a regenerarse el oxalacetato, que se unirá nuevamente a otro acetil-CoA por la acción de la citrato sintasa y comenzará el ciclo a dar vuelta nuevamente. Veamos que el complejo de la piruvato deshidrogenasa que habíamos mencionado, que era muy similar al de la piruvato deshidrogenasa, intervienen 5 coenzimas y en las coenzimas intervienen en su estructura las vitaminas del grupo B, por ejemplo, la tiamina interviene en la formación del pirofosfato de tiamina. Entonces, de alguna manera, estar bien nutridos nos garantiza que ese ciclo de Krebs pueda girar al ritmo adecuado y necesario para la célula. En cambio, en la desnutrición, donde faltan ciertas vitaminas, tanto el complejo de la piruvato deshidrogenasa como el ciclo de Krebs se van a enlentecer. Bien, este esquema que nos muestra el ciclo de Krebs me parece muy gráfico por cuanto hace hincapié en que en el ciclo hay 3 etapas que son irreversibles y por ende susceptibles de ser reguladas. La primera etapa que es irreversible es la que está mencionada con el número 1, la transformación del oxalacetato en citrato. Esta está catalizado por la denominada citrato sintasa, que es una enzima que no es alostérica, pero que es inhibida por el producto final citrato. De manera tal que tenemos el primer sitio de regulación aquí. Si vamos a buscar la siguiente enzima que cataliza un paso irreversible, vamos a la enzima 3, que cataliza la transformación del isocitrato en alfa-cetoglutarato, es la isocitrato deshidrogenasa. Y esta sí es una enzima alostérica y de hecho este es el principal sitio de regulación del ciclo, en donde tanto el ATP como el NAD reducido actúan como inhibidores de esta enzima
y el ADP actúa como activador. Ven que los activadores y los inhibidores son los mismos que en el complejo de la piruvato deshidrogenasa, porque es toda la vía para obtener energía. Entonces, ATP, que simboliza una gran cantidad de energía guardada y disponible por la célula, cuando hay en gran cantidad, actúa como un inhibidor alostérico de la isocitrato deshidrogenasa. El tercer paso, que también es irreversible, es la siguiente descarboxilación oxidativa catalizada por el complejo alfa-ceto-glutarato deshidrogenasa, que tampoco es alostérico, pero que sí puede ser inhibido por su producto final, succinil-CoA. Entonces, estos tres pasos que son irreversibles son los susceptibles de ser regulados. Y eso, acuérdense, es válido para todas las vías metabólicas, que los pasos que son irreversibles pueden ser regulados. Aquellos que sirven tanto en un sentido como en otro, no tiene sentido, digamos, que haya una enzima reguladora, porque es la misma enzima cataliza una vía en un sentido y la misma enzima cataliza la vía en sentido inverso. Bien, volvemos a hacer hincapié en que la isocitrato deshidrogenasa cataliza el principal sitio de regulación y que es la encargada de convertir al isocitrato en alfa-cetoglutarato. Es una reacción en donde hay una pérdida de dióxido de carbono, es decir, una descarboxilación, y además el NAD va a pasar a NAD reducido. Por eso es que el NAD reducido, siendo un producto de esta vía, también puede actuar inhibiendo a la enzima. Bien, hagamos hincapié también en el paso que denominamos fosforilación a nivel de sustrato, es decir, la formación de ATP mediante la energía que ha guardado el enlace químico de un compuesto, de un sustrato, donde no hace falta oxígeno, donde no hace falta la intervención de la cadena respiratoria. Bien, el paso es el catalizado por la succinato tioquinasa, que interviene en catalizar la transformación del succinil-CoA en succinato, y el GDP se une a fósforo inorgánico dando GTP. Luego, ese GTP va a ser convertido a ATP mediante la unión a ADP, le va a transferir la energía al ADP y el ADP va a pasar a ATP. Por eso en algunas bibliografías habla de una fosforilación a nivel de sustrato indirecta, porque no forma directamente ATP, sino que primero forma GTP y luego ese GTP transfiere su energía para formar el ATP. Bien. Los intermediarios del ciclo de Krebs también pueden ser precursores de vías sintéticas, o sea, de vías que den lugar a síntesis de compuestos en el hígado, por ejemplo. De forma tal que, si bien netamente, digamos, en su gran mayoría el ciclo de Krebs puede ser considerado una ruta catabólica oxidativa, hay algunos intermediarios que pueden salir hacia rutas biosintéticas. Por eso es que en general se habla de que es una vía anfibólica que puede generar tanto productos de la degradación como compuestos que van hacia vías sintéticas, o sea, vías de síntesis de otros compuestos. Y veamos un ejemplo. El citrato, como ya lo habíamos mencionado, puede salir de la mitocondria hacia la formación de ácidos grasos que se produce en el citosol de la célula. El oxaloacetato puede ir a la síntesis de aminoácidos, el malato puede ir hacia la gluconeogénesis, el alfa-cetoglutarato también a la síntesis de aminoácidos, y el succinil-CoA puede ser un intermediario para la síntesis del grupo hemo de las hemoproteínas. Es decir, estos son ejemplos de intermediarios que salen del ciclo y que de alguna manera le dan ese carácter anfibólico al ciclo de Krebs. Bien, de todas maneras, el objetivo primordial del ciclo de Krebs es obtener energía, de modo tal que en las 4 reacciones que mencionamos, en las cuales se producían procesos oxidativos con generación de coenzimas reducidas,
esas coenzimas reducidas, para que el ciclo pueda continuar girando, deben necesariamente reoxidarse, de manera tal que si todas las coenzimas quedaran reducidas en la mitocondria, el ciclo de Krebs de algún modo se frenaría. Entonces, esto hace que el ciclo de Krebs, para funcionar adecuadamente, sea necesaria la provisión de oxígeno, es decir, que sea una vía en la cual es necesaria, una vía aeróbica, es necesaria la presencia de oxígeno, que constituye el último aceptor electrónico en la cadena respiratoria. Bien, veamos entonces en este esquema que se forman 3 NAD reducidos en los pasos que habíamos mencionado, del isocitrato al alfa-cetoglutarato, del alfa-cetoglutarato al succinilcoenzima A, del malato al oxalacetato. Y se genera un FAD reducido en el paso del succinato al fumarato. FAD reducido va a entrar a la cadena respiratoria por el segundo complejo, NAD reducido va a entrar a la cadena respiratoria por el primer complejo. Esa pequeña diferencia es lo que va a hacer que los NAD reducidos generen cada uno en la cadena respiratoria al ingresar y al llevar sus equivalentes de reducción, cada uno va a generar 3 ATP. Acá en el ciclo tenemos que se formaron 3 NAD reducidos, cada uno genera 3 ATP, 3 por 3 me daría un total de 9 ATP por fosforilación oxidativa a partir de los equivalentes de reducción trasladados por los NAD del ciclo de Krebs. Como también se formó un FAD reducido, el FAD reducido que ingresa a la cadena respiratoria por el segundo complejo genera 2 ATP. Un FAD reducido, 2 ATP. Y por otro lado teníamos que en el paso de succinil-CoA a succinato se formaba el GTP que luego daba lugar a ATP, es decir que tenemos un ATP por fosforilación a nivel de sustrato, lo que nos da un total de 12 ATP el balance energético del ciclo de Krebs por cada acetil-CoA que ingresa. Bien, vamos entonces ahora a hablar un poquito más de la cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones. No nos olvidemos que está enclavado en la membrana mitocondrial interna. Tenemos una membrana externa lisa, tenemos la membrana mitocondrial interna plegada con crestas mitocondriales y tenemos un espacio entre las dos que se denomina espacio intermembrana. Bien, mientras los electrones que lleguen con el NAD reducido, por ejemplo, van a ingresar al complejo 1, llegan electrones y protones, de forma tal que forman lo que denominamos equivalente de reducción, la suma del protón más electrón. El electrón va a ir saltando de un transportador a otro de forma tal que cuando llegue al transportador y se una, lo va a reducir. Y cuando se vaya de ese transportador va a quedar oxidado y se va a reducir el siguiente transportador a donde llegue el electrón. Y así los electrones van a ir trasladándose de sustratos en sustratos, mejor dicho, de transportador en transportador electrónico, según potenciales de reducción crecientes, de forma tal que van hacia transportadores que tienen cada vez un mayor potencial de reducción, es decir, una mayor afinidad por quedarse con el electrón, hasta que finalmente esos electrones que vayan saltando por los distintos complejos van a llegar al oxígeno, que sería el último de los aceptores de electrones, y se va a formar el agua. Bien, acá tenemos el caso de, por ejemplo, cómo está constituida la membrana mitocondrial interna por un complejo 1 que atraviesa todo el espesor de la membrana mitocondrial, un complejo 2 que en cambio no atraviesa todo el espesor, un complejo 3 y un complejo 4. Y comunicando esos complejos se encuentra acá insertada en la bicapa lipídica la denominada ubiquinona. La ubiquinona es el único transportador electrónico de la cadena que no está unido a proteína y que tiene una naturaleza
soluble en lípidos, es decir, viene una estructura isoprenoide, de modo tal que puede desplazarse por esa bicapa lipídica y llevar los electrones de un complejo a otro. Y el citocromo C, que está sobre la superficie de la membrana, va a trasladar también los electrones del complejo 3 al 4. Haciendo entonces todo el itinerario, si los electrones llegan con el NAD, van del complejo 1 hacia la ubiquinona, de la ubiquinona al complejo 3, del 3 al citocromo C, del citocromo C al complejo 4 y del complejo 4 al oxígeno. Si los electrones estuvieran trasladados por el FAD, en cambio, vemos que acá está el pasaje de succinato a fumarato, que es un pasaje del ciclo de Krebs donde se producía el FAD reducido. Electrones que vienen del FAD, vuelvo a repetir, entran por el complejo 2, pasan a la ubiquinona, de ahí al complejo 3, de ahí al citocromo y de ahí al complejo 4 y de ahí finalmente al oxígeno molecular para dar el agua. De manera entonces que esta diferencia es la que hace que los electrones o los equivalentes de reducción que vienen del NAD y los que vienen del FAD den al final una diferencia en la cantidad de ATPs generados. En los complejos en los cuales atraviesan toda la proteína del complejo, atraviesa todo el espesor de la membrana, puede producirse el traslado de protones hacia el espacio intermembrana, en el 1, en el 3 y en el 4. O sea que mientras los electrones van saltando de uno a otro transportador, los protones se van desplazando hacia el espacio intermembrana de la mitocondria. Bien, estos complejos se llaman complejos porque no involucran un solo transportador electrónico en su interior, o sea, no es una sola proteína ni tienen una sola coenzima, sino que en realidad tienen varios transportadores electrónicos y también tienen coenzimas. El complejo 1, por ejemplo, denominado NAD-ubiquinona reductasa. ¿Por qué se denomina así? Porque toma los electrones del NAD y los traslada hacia la ubiquinona. También se le puede llamar NAD-deshidrogenasa. Ese complejo 1 está formado por flavina mononucleótido y también por varios complejos ferrosulfurados. O sea que los electrones van a ir pasando de unos a otros de ellos. Y de ahí van a pasar a la coenzima Q o ubiquinona. El complejo 2, que recibía los electrones del FAD, se denomina succinato ubiquinona reductasa, porque parte del succinato, que estaba aquí acoplado al complejo 2, ese pasito del ciclo de Krebs, y va hacia la ubiquinona. Y tiene FAD y tiene centros ferrosulfurados. Mientras que el complejo 3, en cambio, denominado ubiquinona citocromo C reductasa, que es el que conecta la ubiquinona con el citocromo C, también tiene complejos ferrosulfurados, tiene citocromo C1 y tiene varios citocromos B. No olvidemos que los citocromos tienen una estructura de hemoproteínas. Bien, luego ese citocromo C va a transferir los electrones hacia el último de los complejos, el denominado complejo 4, que se va a llamar citocromo oxidasa, porque toma los electrones del citocromo C y los lleva hacia el oxígeno. Y este complejo tiene varios tipos de citocromos A y tiene también cobre asociado. O sea que recordemos que los complejos están formados por varios componentes. Aquí vemos lo mismo en el esquema de abajo, en donde podemos ver cómo el NAD lleva sus electrones al complejo 1, cómo el FAD al complejo 2, de ahí van a la ubiquinona, de ahí van al complejo 3, de ahí al citocromo C, al complejo 4 y finalmente al oxígeno para formar el agua. Bien, ese es el trayecto de los electrones y recordemos que habíamos mencionado que el trayecto de los protones era desplazarse hacia el espacio intermembrana. Entonces, cuando se desplazan los protones, ya no pueden regresar a la matriz.
de forma tal que se van acumulando en el espacio intermembrana y van generando una fuerza denominada fuerza protón motriz, que está dada por la diferencia de concentración de los protones, que hay muchos más en el espacio intermembrana con relación a la matriz, en una diferencia también de pH, porque el hecho de que haya muchos protones va a hacer que el pH sea más ácido en el espacio intermembrana respecto a la matriz, una diferencia de carga, porque habrá muchas más cargas positivas en el espacio intermembrana también respecto a la matriz, y todo eso hace que se empiece como a acumular una fuerza, que es lo que establece la teoría quimiosmótica de Mitchell, y esa fuerza que no encuentra, digamos, por dónde salir, el lugar que encuentran los protones para poder sí ingresar es una enzima que está enclavada en la membrana mitocondrial interna, que es la ATP sintasa. La ATP sintasa forma como una especie de túnel por el cual los protones pueden ingresar y con tanta fuerza que provocan cambios conformacionales en la proteína enzimática que conducen a que esa energía que tenían los protones al ingresar sea transferida a las moléculas de ADP y forme en cambio una molécula de ATP. De modo tal que, como vemos en este esquema, que es del libro de Leninger, hay una diferencia de gradiente de pH, una diferencia de potencial eléctrico, y todo esto forma esa fuerza protón motriz que impulsa la síntesis de ATP. Vemos que la molécula de la enzima ATP sintasa tiene una porción que se denomina F0, que está enclavada en la membrana mitocondrial interna, y una porción F1, que tiene una forma más bien esférica, que está hacia la matriz mitocondrial. Bien, esta enzima ATP sintasa es una molécula muy compleja formada por varias subunidades de tipo C, de tipo A, de tipo B, que forman una especie de rotor, porque cuando ingresan los protones hacen girar esta porción F0 y ese movimiento se va a trasladar hacia la porción F1, que está formada por 3 subunidades alfa y 3 subunidades beta, como si fueran los gajos de una naranja, y en el centro tiene una especie de eje formado por las subunidades gamma y las subunidades epsilon, perdón. Esas subunidades beta, que son 3, son las que tienen la actividad enzimática ATP sintasa, o sea, son las que poseen los sitios activos para que se unan los sustratos ADP y fosfato y fósforo inorgánico para formar el ATP. Bien, vemos acá los cambios que ocurren en ese sitio catalítico de cada subunidad beta de la porción F1 de la ATP sintasa. Esto vemos que son 3 subunidades beta y cada una de esas 3 está en un estado diferente, denominados laxo, cerrado y abierto. El estado 1, denominado laxo, es el que puede albergar al ADP más el fósforo inorgánico, y cuando pasa a un estado cerrado, que sería el estado 2, se forma el ATP. Luego pasa al estado abierto, mediante el cual el ATP puede salir ya de la enzima como producto final. Y cada una de estas subunidades va intercambiando su estado de estado laxo a cerrado y abierto, de forma de ir constituyendo una especie de ciclo entre un estado y el otro. Lo normal entonces es que fluyan los electrones de unos complejos hacia otros, pasando por la ubiquinona y el citocromo C hasta llegar finalmente al oxígeno y formar el agua. Mientras los protones vayan trasladándose en 3 de los complejos hacia el espacio intermembrana y al constituir esa fuerza protón motriz ingresen a través de la ATP sintasa y formen ATP. ATP que saldrá luego de la célula
para ser utilizado, digamos, mejor dicho, saldrá de la mitocondria para ser utilizado por la célula como fuente de energía. Ahora, puede ocurrir que haya, digamos, alteraciones tanto en el flujo de los electrones como en el traslado de los protones. Y ahí tenemos el caso de los inhibidores de la cadena respiratoria, sería el primer caso, en donde interfieren en el flujo normal de los electrones. Es decir, que inhiben la transferencia electrónica entre los diferentes complejos, bloquean esa transferencia electrónica, deteniendo, en cierto modo, el flujo de electrones en diferentes lugares. Y acá tenemos, por ejemplo, la rotenona, que puede inhibir el pasaje hacia la coenzima Q, o la antimicina A, que puede interferir aquí, o el cianuro, que es un veneno que puede interferir en el paso hacia el oxígeno, de forma tal que, bueno, la cadena respiratoria va a ser frenada y por ende muchos de estos venenos pueden llegar a provocar la muerte por detención de ese flujo electrónico. También puede ocurrir que los protones no vayan, digamos, desde el espacio intermembrana, no vuelvan a la matriz a través de la ATP sintasa, sino que tomen otro camino alternativo. Un camino alternativo sería pasar por una proteína denominada desacoplante, que lo que hace es desacoplar el traslado electrónico con la fosforilación oxidativa, que sería la síntesis de ATP. O sea, en este caso, un desacoplante permite que se trasladen bien los electrones, pero no permite que los protones ingresen por la ATP sintasa. Un caso que es normal, digamos, no implica ninguna patología, es el de la termogenina, que es un desacoplante que va a llevar a la producción de calor, porque ese desacoplante o esa proteína se ubica en una posición anterior a la ATP sintasa y permite que el flujo de protones ingrese por ella, en lugar de ingresar por la ATP sintasa. Y en ese caso, la energía esa de la fuerza protón motriz se utiliza para producir calor. De hecho, el tejido adiposo, denominado tejido adiposo pardo, tiene una alta cantidad de termogenina en sus mitocondrias, tiene muchas mitocondrias y tienen mucha termogenina las mitocondrias, por lo que es capaz de producir bastante calor. Hay otros modos que ya no son normales, porque tener termogenina es lo que nos permite, digamos, mantener la temperatura corporal, sino que pueden actuar de manera externa o extraña, como el 2,4-dinitrofenol, por ejemplo, que también son desacoplantes y que de algún modo o permiten el pasaje o se combinan con esos protones y ya no existe la fuerza protomotriz porque se han combinado con esos protones que ya no van a poder pasar a través de la ATP sintasa para formar el ATP. Bien, con esta última diapositiva que repasa todo lo que hemos visto, nos despedimos. Veamos, acá tenemos la célula, dentro de la célula el organoide mitocondria. A la mitocondria la ampliamos de forma tal que podamos ver que la glucosa que estaba en el citosol, por glucólisis genera piruvato, que de la glucólisis se forma ATP por fosforilación a nivel de sustrato, como van a ver más adelante cuando veamos las vías metabólicas, y también NAD reducido. Ese piruvato ingresa al interior de la mitocondria, se convierte en acetilcoenzima A por una descarboxilación, es decir, pierde dióxido de carbono y también forma NAD reducido, el complejo piruvato deshidrogenasa, forma acetil-CoA, ese acetil-CoA que también podría venir de la beta-oxidación de ácidos grasos que se realiza en la mitocondria, va a ingresar al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs se van a formar 2 dióxidos de carbono por 2 descarboxilaciones oxidativas, un ATP por fosforilación a nivel de sustrato, 3 NAD reducidos y un FAD reducido. El NAD reducido va a ingresar llevando sus electrones al primer complejo. El FAD reducido, en cambio, los va a llevar
hacia el segundo complejo, se va a producir la transferencia de protones al interior de la mitocondria y esos protones luego van a ser empleados para sintetizar ATP al ingresar por la enzima denominada ATP sintasa. De forma tal que con esto damos por terminado esta clase y nos veremos la próxima. Muchísimas gracias a todos por su atención.